Bienvenidos a Em y As. Hoy vamos a sumergirnos en una de las rivalidades más fascinantes de la historia de la filosofía. Voltaire contra Rousseau. Fueron dos gigantes de la Ilustración, dos pensadores que cambiaron el mundo, pero sus ideas y personalidades chocaron de una manera tan brutal que su enemistad se hizo legendaria. ¿Somos buenos por naturaleza y la sociedad nos corrompe, como decía Rousseau? ¿O es la civilización la que nos rescata de un estado salvaje y brutal, como defendía Voltaire? ¿Qué es mejor, una democracia donde el pueblo decide o un gobierno de reyes sabios asesorados por filósofos? ¿Debemos guiarnos solo por la razón o también por el corazón? Estas son las grandes preguntas que los enfrentaron y que, de alguna manera, siguen muy vivas hoy en día. Voltaire y Rousseau son, sin duda, las dos estrellas del rock de la Ilustración francesa. Compartían el deseo de un mundo más justo, libre y racional, pero sus caminos para llegar a él no podían ser más distintos. Cuando el joven Jean-Jacques Rousseau empezó a escribir, Voltaire, 14 años mayor, ya era una celebridad. Famoso por su ingenio afilado, sus críticas al poder y su pluma satírica, era una figura que el joven Rousseau admiraba profundamente. De hecho, su primer contacto fue una carta en la que Rousseau se presentaba y le pedía consejo, buscando la aprobación del maestro. La relación empezó con cortesía, pero no tardó en torcerse. El primer gran choque llegó en 1755. Rousseau le envió a Voltaire una copia de su discurso sobre el origen de la desigualdad. La respuesta de Voltaire fue una bofetada de sarcasmo. Le escribió: «Nunca se usó tanto talento en querer hacernos bestias. Dan ganas de caminar a cuatro patas cuando se lee su obra». Con esto, dejaba claro que la idea de Rousseau del buen salvaje, de un estado natural idílico, le parecía una auténtica tontería. Para Voltaire, el hombre primitivo era un bruto, y la civilización, con sus artes y ciencias, era lo que nos hacía verdaderamente humanos. La tensión siguió creciendo. Poco después, un devastador terremoto arrasó Lisboa. Voltaire, horrorizado, escribió un poema cuestionando cómo un Dios bueno podía permitir tal catástrofe. Rousseau no se quedó callado. Le respondió con su Carta sobre la Providencia, donde criticaba el pesimismo de Voltaire y defendía la existencia de un plan divino. A partir de aquí, la guerra estaba declarada. Si Rousseau atacaba el teatro por considerarlo una fuente de corrupción moral, Voltaire, que era un apasionado dramaturgo, se lo tomaba como un ataque personal. Si Voltaire se burlaba del sentimentalismo de las novelas de Rousseau, éste respondía con más fuerza. Para uno, el otro era un ingenuo idealista. Para el otro, el primero era un cínico amargado. Sus personalidades no ayudaban. Voltaire era sociable, le encantaba el debate público, era pragmático, seguro de sí mismo y no tenía pelos en la lengua. Rousseau, en cambio, era introspectivo, sensible, desconfiado y prefería la soledad del campo a los salones de París. Era como juntar el aceite y el agua. Pero la ruptura definitiva, la que hizo imposible cualquier reconciliación, llegó con una traición mutua. En 1764, Rousseau, en uno de sus escritos, insinuó que una obra muy crítica con el cristianismo, publicada de forma anónima, era en realidad de Voltaire. Esto era peligrosísimo, porque podía haberle costado a Voltaire la cárcel o el exilio. La venganza de Voltaire fue terrible. Publicó un panfleto, también anónimo, titulado El sentimiento de los ciudadanos. En él reveló el secreto más oscuro de Rousseau, que había abandonado a sus 5 hijos en un orfanato. Fue un golpe bajo y devastador que exponía la contradicción entre las ideas de Rousseau sobre la educación y la naturaleza y sus propias acciones como padre. Después de eso, ya no hubo vuelta atrás. La rivalidad intelectual se había convertido en un odio personal profundo y visceral. Pero, ¿cuáles eran esas diferencias ideológicas tan profundas? La principal, como ya hemos visto, era su visión de la naturaleza humana y la civilización.
Rousseau creía en el buen salvaje, la idea de que en nuestro estado natural éramos puros, libres e iguales. La sociedad, con su propiedad privada, sus jerarquías y sus lujos, era la que nos había corrompido, generando envidia y desigualdad. Para él, las artes y las ciencias no eran señal de progreso, sino de vanidad y decadencia, lujos que nos alejaban de nuestra autenticidad. Voltaire pensaba todo lo contrario. Para él, ese estado natural era una fantasía, la vida primitiva era ignorancia, brutalidad y miseria. La civilización, la cultura, la ciencia y el refinamiento eran el motor del progreso, lo que nos permitía superar nuestra condición animal y aspirar a una vida mejor. Sus ideas políticas también eran radicalmente opuestas. Rousseau es el padre de la soberanía popular. En su obra maestra, El contrato social, defendió una democracia directa, donde el pueblo, como un cuerpo colectivo, tuviera el poder de crear sus propias leyes. La voluntad general, la voluntad del pueblo, debía ser la ley suprema. Esta idea fue increíblemente influyente y se convirtió en uno de los pilares de la Revolución Francesa. Voltaire, en cambio, era mucho más elitista. Desconfiaba de las masas, a las que llamaba la canalla. Su modelo ideal era el despotismo ilustrado, un rey absoluto, pero educado, un monarca que, aconsejado por filósofos como él, impulsara reformas desde arriba para mejorar la sociedad. Básicamente, Rousseau creía en el poder del pueblo, Voltaire creía en el poder de una élite ilustrada. Y por supuesto, estaba la religión. Ambos eran deístas, es decir, creían en un Dios creador, una especie de arquitecto del universo, pero rechazaban los dogmas, milagros y rituales de las religiones organizadas como el cristianismo. Sin embargo, sus enfoques eran muy distintos. Voltaire sentía un odio profundo por la Iglesia católica. La veía como una institución corrupta, fanática y opresora, una fuente de superstición y violencia. Para él, Dios era como un relojero que había creado el universo y luego se había desentendido de él, sin intervenir en los asuntos humanos. Rousseau, por su parte, tenía una visión más sentimental de la religión. Creía en una providencia divina benevolente, un Dios que se preocupaba por nosotros. Aunque también era crítico con las iglesias, pensaba que la religión era necesaria como un soporte moral para la sociedad, una fuente de consuelo y virtud. No quería destruir la fe, sino purificarla de supersticiones. A pesar de todo lo que los separaba, no podemos olvidar que Voltaire y Rousseau compartían un objetivo común. Ambos lucharon incansablemente contra la injusticia, el absolutismo y el fanatismo. Ambos defendieron la libertad de pensamiento y buscaron la felicidad del ser humano. Simplemente, propusieron caminos muy diferentes para alcanzar esa meta. Su legado es inmenso. El pensamiento de Voltaire, con su defensa de la libertad de expresión y su crítica al poder religioso, y el de Rousseau, con su teoría de la soberanía popular y la igualdad, fueron las dos grandes chispas que encendieron la Revolución Francesa, y su influencia llega hasta nuestros días. Cada vez que debatimos sobre la desigualdad social, sobre el papel del Estado, sobre los límites de la libertad, o sobre si la tecnología nos hace mejores o peores, estamos en cierto modo continuando la conversación que ellos empezaron hace más de 250 años. La tensión entre la razón fría y el sentimiento apasionado, entre el individuo y la comunidad, entre el elitismo y la democracia, sigue definiendo nuestro mundo. Voltaire y Rousseau, enemigos irreconciliables en vida, se han convertido en dos pilares inmortales de nuestro pensamiento. Te agradezco la atención y espero que apoyes el canal para seguir explorando juntos las grandes ideas de la historia. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.